Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Muy buenas noches, Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Qué privilegio tan grande poder llegar a ustedes a través de estos medios, a través del internet, a través del Facebook, a través de la radio, a través de los dispositivos y las páginas que cada semana tenemos la bendición que nos retransmitan. Muchísimas gracias. Qué privilegio grande y sobre todo la bendición de poder llegar hasta sus hogares. Hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos ven todavía en sus trabajos, en los distintos medios de transporte, muchísimas gracias. Es una bendición muy grande y hoy tenemos un tema precioso y vamos a tener la compañía también de un gran amigo que hoy nos viene a dar más de estos segmentos, de estas semanas de sabiduría, que en los últimos lunes hemos tenido invitados especiales que nos comparten cada uno desde su vocación, pues temas importantes que no solamente nos ayudan a aprender, sino sobre todo a alimentar el espíritu. Hoy tenemos una noche, un tema precioso. ¿Cómo se ama usted? ¿Se ama mucho, se ama poquito, se ama un montón, casi no se ama, antes se amaba y ahora no? Ese es el tema de hoy. Dios quiere que nos amemos. Cuando nos amamos, también amamos al Señor. Y hoy vamos a tener la presencia de nuestro hermano predicador y además es conferencista y se dedica a preparar grupos de trabajo. Él se ha desarrollado, el Señor le ha dado la vocación de desarrollarse en el ámbito del talento humano. Nuestro buen amigo Pepe Vázquez, que en algunos segundos se va a presentar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Pepe Vázquez, que ya está por ahí conectado. Hoy, gracias a la virtualidad, tenemos la bendición de estar conectados a muchos kilómetros de distancia, pero unidos en una misma transmisión. Pepe, buenas noches, bienvenido a Apostolado Católico Familiar Hechos a través de Emaús Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Juan Pablo? Dios te bendiga. Para mí es un privilegio y una bendición estar aquí con ustedes esta noche. Muy buenas tardes, noches a todos nuestros hermanos que ya nos acompañan. Y hermoso poder estar compartiendo aquí con ustedes de lo poquito que el Señor nos ha proveído, o mucho de lo que nos ha proveído y de lo poquito que nosotros podemos poner a disposición de él, ¿verdad, Juanpa? Bendito Dios y gracias que logramos ahí a acoplar las agendas, porque pues es una agenda muy cargada, gracias a Dios, pero pues Dios y su misericordia pone cosas maravillosas en el momento justo y oportuno, y estoy totalmente seguro que este mensaje llega a esos corazoncitos que en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos ante desafíos personales y espirituales y sobre todo el amor propio que pareciera que no está tan bien, y eso no es cierto. Dios quiere que nos amemos, pero ¿cómo enfocarnos hacia un amor propio sano? Y qué bonito que tengamos la oportunidad que nos puedas compartir pues todas esas enseñanzas que has logrado a lo largo de tu carrera, pero especialmente aunado a esa vocación tan linda que Dios te ha permitido desarrollar a través de tu ministerio de la predicación y también el desarrollo
del talento humano. Vamos a empezar, pero no sin antes poner este momento, esta noche en las manos de nuestro Señor, y nos encantaría, no sabes cuánto, si nos puedes bendecir haciendo la oración inicial para el programa de hoy, correspondiente al 7 de agosto del 2023 a través de Maús Radio, también a través de Radio Veritas, a través de la página del apostolado y los distintos medios que nos están retransmitiendo de forma directa y diferida. Con mucho gusto, mi hermano Juanpa, y para todos mis hermanos, pues queremos invitarlos, así como sabemos hacer nosotros los católicos, ¿verdad? El saber entregar al Señor todo lo que hacemos para Él y por Él. Y entonces quiero invitarlos hoy a que nos unamos como buenos hermanos en la fe y que entreguemos este bendito programa, ¿verdad?, en las manos del Señor, para que podamos reconocer que es aquello que el Espíritu Santo nos quiere y nos tiene preparado a cada uno de nosotros el día de hoy. Así que vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Padre Dios, muy buenas tardes. Te queremos dar las gracias, Señor, por el privilegio que nos otorgas de poder llegar hasta esta hora del día, Señor, con bien. Gracias porque nos has llevado y nos has conducido, Señor, hasta este momento en nuestros diferentes lugares, tareas o proyectos, Señor, a cada uno de nosotros, para poder estar también acá reunidos, Señor, esta noche en este hermoso programa, Señor, para que podamos reflexionar también, que hagamos ese alto, que hagamos también esa pausa, Señor, en nuestra vida, para podernos encontrar contigo, para poder también reconfigurar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, y todos nuestros actos en función de lo que nos quiere decir esta noche. Gracias, Señor, porque hemos terminado con bien nuestras tareas laborales o personales, pero también, Señor, necesitamos que tú nos bendigas y que nos conduzcas a partir de este momento, durante esta hora en que vamos a estar, Señor, conectados contigo. Te queremos pedir que todo cuanto hablemos, que todo cuanto pensemos, que todo cuanto reflexionemos, Señor, lo hagamos siempre bajo la luz de tu Espíritu Santo. Agradecemos, Señor, y te pedimos muchísimas bendiciones para Maús Radio, también, Señor, para nuestro querido Juan Pablo Mata, que es la persona que tú utilizas, Señor, para estar reunidos esta noche acá también, al igual que a todo el equipo, Señor, de producción de Maús Radio, que nos lleva y nos prepara todos los canales para estar siempre aquí conectados contigo. Te pedimos tu bendición, Señor, ayúdanos, guárdanos, guíanos en todo momento, Señor, y que por sobre todas las cosas nunca nos haga falta tu bendita presencia. Y a ti, Mamá María, te pedimos siempre tu poderosa intercesión para que nos ayudes, nos muestres el camino, nos abraces y siempre nos conduzcas a los pies de tu Hijo amado Jesús. Señor, todo esto lo hemos pedido en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y que juntos son un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Pepito. Gloria a Dios, y también pues por esta oportunidad tan bella. Vamos a empezar, no sin antes dar un cafecito espiritual titulado El poder de los pensamientos. Pedir éxito a quien solo espera fracasos es como pedir rosas a una mata de repollos, decía precisamente en uno de sus documentos el Papa San Juan Pablo II, y además se une y puso en este pensamiento que hoy estamos justo para esta noche compartiendo. Quien vive pensando que va a fracasar va creando dentro de sí unas condiciones que le inclinan al fracaso y que se ponen al triunfo. Nos codiamos con personas que tienen quizá menos cualidades que nosotros y no mayor fuerza de voluntad que la nuestra, y que han triunfado en esto. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener el destino de fracasar? La autosugestión de que sí puedo triunfar es una fuerza poderosa para formar una gran personalidad y para superar cualquier tentación, por feroz que sea. Nadie escapa a la acción de su pensamiento, pero sobre todo aprendamos a amarnos como Dios nos ama, y aprendamos a amarnos como Cristo lo hizo, porque si no, fue una muerte infortunia. Es lo que nos comparte o nos compartió San Juan Pablo II en una entrevista de radio, precisamente el 13 de agosto de 1979. Y precisamente buscando hoy en Amor Propio me encontré este pensamiento, este cafecito espiritual que creo que le da un buen preámbulo al tema de hoy, que es el amor propio. A ver, vamos a partir desde la idea que desde muy pequeño, cuando mucho antes que entráramos a nuestra catequesis de la primera comunión, pues ya asistíamos probablemente a misa con nuestros padres, teníamos alguna relación con la iglesia y pues íbamos dando nuestros primeros pasos en espiritualidad, y desde un principio empezamos a crear la idea en nuestra cabecita y en el corazón de amar a Dios sobre todas las cosas.
Posteriormente empezamos a conocer la importancia que para amar a Dios es importante amar al prójimo. No podemos dejar o no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y empezamos a crear esa conciencia de la importancia del amor hacia el prójimo. Y nos vamos desarrollando en un vehículo de un amor totalmente entregado, por supuesto, a Dios y hacia el prójimo, pero empezamos a desplazar el amor hacia nosotros mismos. Llegamos a una edad de 12, 13 años en que nos queremos poner guapos y guapas, queremos pues atraer al sexo opuesto, nos peinamos un poquito más, quienes pues tienen cabello a esta edad, ya a esta edad ya no se puede, o en mi caso, las patojas se empiezan a vestir un poquito mejor, o bueno, tal vez con más detalle, no mejor, sino con más detalle, y entonces en algún momento se nos hace ver que dejamos de ser personas humildes y nos convertimos en personas muy ostentosas y en personas muy vanidosas, y empezamos a crear en nuestra mente la idea que el querernos a nosotros no está tan bien. Sin embargo, una prédica que tuve la oportunidad, la bendición de ver a Pepe predicar, decía algo bien interesante y es el detonador para darle paso y es como el vehículo que nos va a llevar en esta exploración de amor propio, y nos decía algo bien interesante: no podemos nosotros pretender amar a Dios si no amamos al prójimo. Y bueno, dije yo, claro, es lo que he escuchado desde hace mucho tiempo, pero dijo algo muy especial: no podemos pretender amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Desde tu perspectiva, mi querido Pepito, ¿qué es el amor propio? El amor propio, Juanpa y hermanos, yo siempre lo considero como el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que esto vale la pena que lo abramos así, ¿verdad, Juanpa? Enriqueciendo un poco más lo que ya tú nos estás regalando. Precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a nosotros, nuestra Santa Iglesia Católica nos enseña que el único deseo de Dios está inscrito en nuestros corazones. Y cuando habla acerca de la virtud de la esperanza, dice que el deseo de Dios es que nosotros seamos felices. Eso es todo, ¿verdad? Y nosotros hacemos feliz a Dios cuando sabemos cuidarnos, cuando sabemos conducirnos, cuando sabemos amarnos. Porque entonces ahí ya, espiritualmente hablando, se cumple mucho de lo que vamos a compartir hoy, y es el amor al prójimo, ¿verdad? Pero lo primero que Dios quiere es que nos apreciemos, que nos amemos. Cuando se recordarán ustedes cuando en el libro del Génesis dice que Yahvé se está paseando a la hora tercera, por las 3 de la tarde, se está paseando por el paraíso. Ya Adán y Eva ya habían caído, ¿verdad? En la tentación. Dice que él se pasea, está buscando a Adán, y cuando Adán justifica su desnudez, lo primero que le dice Yahvé Dios es: ¿quién te ha dicho que estás así? Y cuando yo pienso esto, ¿verdad, Juan Pablo? Cuando pienso este diálogo tan corto entre papá Dios y Adán, esa pregunta tiene mucho que ver, porque es Dios diciéndonos: ¿acaso te estás dejando de amar a ti mismo? Y nosotros, si traemos este diálogo a nuestros días, probablemente es que nos esté pasando, ojalá y no, pero a veces nos pasa, ¿verdad, Juan Pablo? Que nos desvaloramos, nos demeritamos, nos vamos apreciando poco, ¿verdad? Y solo recordemos algo: el Papa Francisco en una de las cartas hermosas que él nos acaba de compartir en los últimos 3 años, ¿verdad? Sí, que es, el Papa dice: recuerden que ustedes también son creación. Y entonces, si estamos llamados a amar la creación, ¿verdad, Juan Pablo? Tenemos que empezar por nosotros. Esa es la lógica de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en función del amor. Algo interesante, y es que el aprendernos a amar, porque somos criaturas, somos un resultado de esta divinidad, pero en mi experiencia de alguien que también le ha costado aprenderse a amar, es que para podernos amar tenemos que primero pasar por el proceso del autoconocimiento. Mi querido Pepe, hermanos y hermanas, y es un proceso nada fácil el podernos autoconocer. Solamente con el hecho de que cuando estamos solos, nos subimos al vehículo o de repente estamos en casa solos o solas, ponemos el radio, ponemos la música, alguna alabanza, porque no nos permitimos estar solos con nuestros pensamientos, porque esto nos lleva a autoconocernos y nos da mucho temor. Ahora te pregunto, Pepe, y algo bien interesante, porque además de la vocación que el Señor te ha dado en el ministerio de la predicación, llevan muchos años relacionado con el talento humano.
Y aprovecho para preguntarte lo siguiente. ¿A qué se debe, Pepe, que nos da tanto miedo el autoconocimiento? Nos da miedo, Juan Pablo, y esta respuesta se las quiero compartir muy a lo psicológico, no tanto a lo espiritual, muy a lo psicológico, ¿verdad? Que es tratar de comprender el comportamiento del ser humano. Muchas veces pasa que evitamos el autoconocimiento por la culpa. Y por la culpa de que muchas veces conocemos nuestros actos, conocemos cómo nos hemos conducido, conocemos la realidad y la intimidad de nosotros, y en algún momento el hecho de tener que voltear a vernos a un espejo es un bloqueo a veces mental. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un bloqueo mental, porque estamos llamados a conocernos y a vernos tal cual somos nosotros, ¿verdad? Más allá de las circunstancias que nos rodean, más allá de aquellos factores que nos puedan estar influenciando, lo más importante es retarnos a nosotros mismos, vencer esos obstáculos o los paradigmas, que yo digo siempre esto, ¿verdad, Juan Pablo? Los paradigmas no son más que bloqueos mentales. Tenemos que vencer esos paradigmas que no nos permiten vernos tal cual, porque una vez nos podemos conocer, entonces nos podemos amar, y entonces ya pasamos la etapa más difícil del ser humano, conocernos para después amarnos. Y es que el conocernos para después amarnos significa también aceptarnos con las condiciones que tenemos, valorar lo que es de valorar y cambiar aquello que de repente no nos funciona. El famoso cuadrante, no recuerdo el nombre del profesional, pero hay un cuadrante donde está la parte que yo conozco y los demás no conocen, la parte que los demás conocen y yo no conozco de mí, la parte que los demás conocen y yo conozco de mí, la parte que ni los demás ni yo conozco de mí. Pero en esa parte oculta, regularmente lo que tú decías, tratamos de resguardar todo aquello que sabemos que no está bien y sabemos que lo tenemos ahí porque el día que puede salir a flor de piel, algo va a suceder y no queremos que las demás personas lo vean. Y me lleva a pensar en la autocrítica. Mi querido Pepe, ¿por qué somos tan fuertes para autocriticarnos? Incluso somos mucho más severos para autocriticarnos cuando se trata de una crítica hacia alguien que está fuera de mí, alguien en el exterior. ¿Por qué esa tendencia y sobre todo hoy en día a ser tan severos en la autocrítica? Creo yo, Juan Pablo, que somos tan duros y en algún momento yo cuando he hecho talleres en charlas o ponencias profesionales, ¿verdad? Cuando he trabajado con algunas empresas, yo siempre hago un ejercicio que es un ejercicio psicológico básico. Les digo, miren, tomen 2 hojas de papel y en la primera ustedes van a poner, les digo, todo lo malo que ustedes consideran que son o tienen en su persona. Y la gente se esmera en llenar la página, de repente está llena la segunda y a veces yo hago la broma, ¿verdad, Juan Pablo? Que a veces hasta piden hoja extra para poder escribir más acerca de lo malo que tienen las personas. Pero luego les digo, bueno, ahora en la segunda hoja, por favor, escriban lo bueno que ustedes tienen o son. ¿Y cómo cuesta llegar a veces, Juan Pablo? A la mitad de la primera página. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Para responder un poco a tu pregunta. Porque muchas veces pasa, Juan Pablo, que siempre nos vamos desplazando nosotros para ponernos de segundo, de tercero, de quinto, de 20º, de 100º, y poco a poco vas dando más prioridad y valoras más a los demás antes que a ti. Y hemos confundido, a veces nosotros los cristianos hemos confundido a veces este término de poner a los demás antes que yo. Pero es que, ojo, nos lo dijo Jesús al momento de ser servidores, pero antes nos dijo, ámense a ustedes mismos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la lógica divina de Jesús? Primero invierte en ti, primero reconoce lo que yo he hecho en ti, para entonces ir y proyectarte a los demás, ¿verdad? Entonces, yo lo digo así, ¿verdad, Juan Pablo? En mis prédicas lo digo a veces así, la ilógica de Jesús, bajo la perspectiva humana, es que primero me tengo que ver yo, porque necesito entregarme yo en el amor. Cuando yo ya me entrego a los demás en el amor, es porque ya tengo mucho que dar, mucho que compartir, porque ese es el sentido del amor de nosotros los hijos de Dios, el hecho de poder compartirlo, y entre más yo me vacío de amor, más me lleno. Y lo importante es pensar esto, el problema es que si no se hace vida el Salmo 1, ¿verdad? No hay un árbol bueno que dé fruto malo, ni un árbol malo que dé fruto bueno. Primero nos tenemos que llenar nosotros para entonces poder proyectar el amor a los demás.
Y fíjate que muchas veces, y estoy totalmente seguro que en este momento alguien que nos está viendo, nos está escuchando a través de la radio, dice, no, yo sí me amo muy bien, de hecho yo me amo re bien, pero hay algo que hoy en día también de repente no hemos aterrizado en la idea de que hacer este tipo de dinámicas estamos atentando contra nosotros mismos. Y es cómo estoy yo cuidando mi salud emocional. El que yo me dedique a cuidar mi salud emocional también es una manifestación de amarme a mí mismo. Dentro de las experiencias que tú has compartido y has recabado, no solamente en tu ministerio, en el ministerio de la predicación, sino el trabajo en el talento humano, si nos podrías compartir algunos riesgos que tú has detectado de cómo nosotros mismos atentamos contra nuestra estabilidad emocional. Y estoy seguro que si empezamos a hacer un listado, muchos de los hermanos del otro lado van a decir, ah, caray, pues sí, eso sí lo hago yo. Y vamos a empezar nosotros a descifrar y a descubrir que de repente sí estamos atentando contra nuestra estabilidad emocional y no nos amamos tanto como creemos. Fíjate, Juanpa, que precisamente cuando nosotros vemos esto, primero entendamos la esencia del ser humano. La esencia del ser humano, la esencia del hombre, nos enseña nuestra iglesia, por esencia somos cuerpo y alma, ¿verdad? Y como bien lo mencionaste ahorita, necesitamos salud emocional tanto como necesitamos salud física, ¿verdad? Y pongo un ejemplo desde la persona, ahorita respondiendo lo emocional, pero antes permitime mencionar esto. En la salud física, y esto, si ustedes dicen que yo lo dije, lo niego rotundamente, pero particularmente nosotros los varones, no tanto las mujeres, pero particularmente más nosotros los varones. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir con el doctor? Pregunta clásica, ¿verdad? ¿Sí? Siempre vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo la visita, ¿va, Juan Pablo? Y es hasta que ya nos duele algo, cuando ya no aguantamos y cuando de verdad estamos llegando al borde del límite o de repente ya lo sobrepasamos, bueno, sí, voy con el doctor. ¿Qué está pasando? Resulta que no estamos cuidando, decía el apóstol Pablo, el templo del Espíritu Santo. No estamos valorándonos como individuos, no estamos valorándonos como personas. Y si esto nos pasa en lo físico, entonces ahora sí pasémonos al lado emocional, ¿verdad? Lo que nos mencionabas. Porque muchas veces pasa, Juan Pablo, que cuando no cuidamos el factor emocional, nos pasa que vamos acumulando y acumulando y somos a veces sacos llenos de muchas incongruencias emocionales que las hemos guardado allí y que las tenemos contenidas y de repente no nos extrañamos, ¿verdad? El por qué de repente nos aparece en el cuerpo, por eso empecé con el cuerpo, nos aparecen en el cuerpo ciertas manifestaciones de poca salud o de enfermedad a causa de la emoción. Una de las autoras que a mí me ha gustado leer mucho, que es una autora pues, contemporánea acerca de todo este tema de salud emocional en el ser humano, es Marian Rojas Estapé. Marian Rojas Estapé, una escritora y psicoterapeuta española, muy joven, por cierto. Ella dice, cuando habla en su libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, que les recomiendo mucho ese libro porque es hermoso, ella dice allí que el grave problema de nosotros es estar acumulando tanto problema emocional y no resolverlo hacia la salud emocional, el problema es que nos llenamos de cortisol. Y llenarnos de cortisol, Juanpa y amigos y amigas, el grave problema es que cuando no gestionamos, cuando no sabemos gestionar bien las sustancias positivas que tenemos en el cuerpo, endorfinas, oxitocina, serotonina, dopamina, todo eso que somos capaces de producir nosotros, lo que le conocemos nosotros como las sustancias de la felicidad o las hormonas de la felicidad, ¿verdad? En el ser humano, cuando no nos permitimos generarlas, se nos eleva el cortisol. Y el cortisol está demostrado en muchos estudios hoy por hoy, dice Marian Rojas, es el causante, es el detonador de dolores de cabeza, jaquecas, como les llaman algunos, migrañas, gastritis, úlceras, dolores musculares, dolores óseos, ¿verdad? Contracturas del cuello de repente, o problemas a veces en el caminar o en el funcionamiento. Vayámonos más al extremo, personas que a veces por no gestionar bien sus emociones, lamentablemente a veces tienen hasta un semiderrame facial o peor aún, ¿verdad? Un infarto, problemas cardiovasculares. O sea, insisto con esto, ¿verdad, Juan Pablo? Somos cuerpo y alma. Y en el alma precisamente es donde podemos nosotros gestionar con Jesús también nuestras emociones. Pero, ojo,
nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Querer. Es lo primero que yo recomiendo. Lo primero que tenemos que hacer es querer estar sanos emocionalmente. Y nos contenemos las lágrimas, nos contenemos las expresiones a veces, nos contenemos y a veces decimos, no voy a decir nada. Cuidado, a veces no es la mejor solución, ¿verdad? Y a veces nosotros así, otra vez me refiero a los varones porque nos pasa mucho a nosotros, a veces no nos damos hasta la oportunidad de llorar, ¿verdad, Juan Pablo? Yo creo que ahora en mis 23 años de estar yo caminando con Jesús en mi corazón, mira, en los 23 he llorado todo lo que no lloré en los años pasados, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Jesús quiere, Dios quiere que seamos felices y que seamos felices de manera integral, que seamos sanos, que disfrutemos la salud de manera integral en nuestro cuerpo, pero también en nuestro corazón. Y aunado a esto que nos acabas de compartir y sin perder, digamos, la línea de comunicación, ¿qué podríamos poner en práctica para empezar a mejorar la autoaceptación en nuestra vida diaria? ¿Qué nos podrías recomendar? A ver, lo primero que menciono, Juan Pablo, lo primerito y que creo, espero que no sea un reto para nuestros amigos y amigas que nos están viendo, pero vale la pena que lo mencionemos de primero. El perdón propio. Sí, el perdón a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros a veces no somos capaces de perdonar, Juanpa? Porque a los demás, porque para empezar, no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. No nos perdonamos una decisión, no nos perdonamos un evento, no nos perdonamos una pérdida, no nos perdonamos a veces el hecho de querer trascender a algo más y nos vamos autoflagelando por la vida a veces, ¿va, Juan Pablo? ¿Sí? Y decir, sí, es que si yo hubiera dicho, es que si hubiera pensado, es que si hubiera dejado de hacer, es que si yo no sé cuánto. Perdonarnos a nosotros mismos, eso es importante, es la primera solución para una autosanación emocional, para una autosanación también física, ¿por qué no? En la medida que nosotros vayamos sanando esos temas a través del perdón, William Shakespeare decía, ¿verdad? William Shakespeare decía que el perdón es como una brisa suave que cae en la tierra, dice. Cae para el que la recibe y cae también para el que la envía, en función del perdón. Me pareció genial ese texto de William Shakespeare, porque, ¿sabes? El primero que sana en el perdón es el que perdona. Es el primero que sana, ¿verdad? Es el primero que sana. Ya después vienen los demás, si te aceptan o no te aceptan el perdón, bueno, ya esa es una decisión de ellos. Pero el primero que sana es uno. Y cuando uno, yo no sé si ustedes han intentado alguna vez perdonar, uno siente una liberación de algo, ¿va, Juan Pablo? Que ahora entendemos que es una respuesta física de nosotros los seres humanos, pero se siente tan rico, se siente uno tan en paz y se siente uno tan liberado. O sea, muchos dicen, se quitan toneladas de encima a veces. Eso es lo primero. Lo segundo que yo puedo recomendar es también revisar hoy de qué no te das permiso. No te das permiso a ser feliz, no te das permiso a un descanso, no te das permiso a pensar cosas diferentes, no te das permiso a vivir cosas diferentes. Siempre estamos, nosotros nos volvemos muy, a veces muy llenos de hábitos, ¿verdad, Juan Pablo? Y procrastinamos, los seres humanos procrastinamos tanto. La procrastinación no es más que estar posponiendo constantemente aquellas cosas que realmente son importantes. Por la rutina, por el trabajo, por los quehaceres, por lo que tú quieras. Pero procrastinamos. Y el grave problema de una persona que está procrastinando es que no está viendo que lo más importante lo está dejando de lado. Entonces, vale la pena que retomemos lo importante en nosotros, ¿sí? Y que cada uno de nosotros nos demos la oportunidad, un tiempo pequeño, no sé, si te lo puedes dar en el día, si te lo puedes dar en la semana, el fin de semana, no sé, que encuentres tú el mejor momento para darte cuenta de lo que hoy no te estás dando permiso. Porque tal vez es lo que más te está haciendo falta y nos estamos afanando nosotros buscando algo que resulta subjetivo, ¿verdad, Juan Pablo? Cuando lo más objetivo lo tenemos al alcance de una decisión. Pepe, y aprovechando lo que nos compartes, digamos, ¿en qué momento, y sin el afán de desviarnos del tema, pero porque voy pasito a pasito para que nuestra audiencia, tanto de forma visual como auditiva, pues vaya, si todavía no te conocen, vayan conociendo de las vocaciones que Dios te ha otorgado? ¿En qué momento empiezas? ¿Cuántos años tenías cuando empiezas a predicar?
A ver, yo tenía, Juan Pablo, cuando comencé a predicar, yo tenía 37 años. Treinta y ¿Sí? siete Y tengo años. 13 años de estar predicando. Hagan sus cuentas ya por dónde me lleva el Señor. Hubiera jurado que no tenías más de 30 de edad. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya me caes bien y ya te quiero más en el amor de Jesús. ¿Y cómo fue tu autocrítica en ese momento? Porque me imagino que pues traías alguna formación espiritual, tienes mucha habilidad para comunicarte, existe elocuencia, pero el predicar, digamos, es otra dinámica muy distinta. Hay muchas personas que son muy elocuentes, pero predicar la palabra es algo más. En mi caso, me dio mucho la autocrítica porque justo lo que tú decía yo, bueno, voy a estar compartiendo algo y qué van a decir los demás y realmente será que se escucha real y convincente lo que estoy compartiendo. ¿Cómo fue ese proceso para ti de esa autoaceptación en una nueva etapa de tu vida? Es parte de mi testimonio, Juan Pablo, lo que me estás consultando y lo voy a compartir con mucho gusto. Cuando a mí el Señor me empezó a llamar a este ministerio de la predicación, realmente fue hace 21 años. Hace 21 años que el Señor ya había empezado. Hace 23 comencé mi caminar con Él, pero hace 21 el Señor comenzó. Y yo creo que el Señor ya la tenía bien clara. El que no la tenía clara era yo. Y yo empecé a prepararme en este proceso de conversión. Yo empecé a prepararme académicamente. Empecé a prepararme para saber qué era lo que tenía que saber un predicador para poder pararse allí y hablar lo que hablaba. Conocer la Biblia, cómo se leía la Biblia. Hablaban de Concilio Vaticano II, hablaban de la Lumen Fidei, hablaban de un montón de nombres que yo no sabía qué era, y me decidí a aprender académicamente todo este tema que te estoy compartiendo. Y resulta que en mi proceso empezó el llamado y me decían, Pepe, vos tenés que predicar, Pepe, hay que predicar, Pepe, el Señor te está llamando a predicar. Y yo siempre le dije al Señor, no. Yo me le negué al Señor 9 años, Juan Pablo, para este ministerio. Y el llamado fue cada vez más insistente, y siempre me comparo, mi testimonio yo lo comparo, o mi llamado, ¿verdad? En el testimonio yo lo comparo con el profeta Jonás, donde el Señor le dijo a Jonás, te vas a Nínive y les vas a ir a decir lo que yo pondré en tu corazón. Y el muñeco se sube al barco, renuente, ¿verdad? Enojado, y lo que hace es entrar en rebeldía. Y porque entró en rebeldía se fue a esconder abajo del barco y bueno, conocemos toda la historia, ¿verdad? Que los invito a leer, es uno de los libros más cortos de la Biblia, ¿verdad? 5 capítulos apenas. Y miren, cuando entramos nosotros a conocer a Jonás, nos damos cuenta que dice que Jonás se va para Tarsis. El Señor lo quería para el norte y Jonás se va para el sur. Ese fue Pepe Vázquez. Pepe Vázquez entró así también. Se metió a su barco, se metió a su rebeldía, se metió a su conocimiento académico, pero no el espiritual, y agarré un camino totalmente diferente porque dije, al Señor se le va a olvidar el llamado, ¿va, Juan? Y comparto esto porque cuando menos sintió Jonás, le llegó su ballena, la ballena se lo tragó, se lo llevó y lo fue a escupir donde lo necesitaba Dios, y no le tocó otra cosa más que hacer lo que Dios necesitaba que hiciera. Esa es la historia de Pepe Vázquez, Juan Pablo. Porque entonces llegué yo a esto y me comencé a dar cuenta que para el año 2010, entre 2010 y 2012, 11, perdón, precisamente en un campamento de jóvenes, allá en Mushbal, muchos conocen el campamento que usan mucho los scouts para sus campamentos. Ahí hubo un campamento de jóvenes en Victoria y precisamente allí fue donde el Señor mandó mi ballena, me mandó para donde quería, y curiosamente parte de mi testimonio es que allí a uno de los 200 jóvenes que habían en ese campamento, uno de ellos, de los más pequeños, era mi hijo mayor, José Andrés. Y no sabes, Juan Pablo, lo que yo me emocioné ante el llamado. Yo temblaba esa tarde porque me temblaban las piernas, yo no sabía qué decir. Y una persona que ha sido mi maestra y que ha sido como una mamá espiritual para mí, Betty de Juárez, muchos de ustedes la conocen, de Matrimonios en Victoria. Betty, yo le dije, Betty, es que yo no estoy preparado. Y me dijo, mijo, nadie está preparado y no te preocupes, no necesitas preparación. Me dijo, el que está preparado es Dios y es Él el que va a obrar a través de ti. Y le dije, pero es que no sé qué predicar.
Dame tu Biblia, me dijo. Agarró mi Biblia, abrió Salmo 135. La primera palabra de la Biblia que yo prediqué en esta historia, Juan Pablo. ¿Qué quiero? ¿Por qué te quiero? Y te hago todo este preámbulo completo de tu pregunta. Porque cuando yo empiezo a predicar, Juan Pablo, me empiezo a dar cuenta de toda la riqueza que Dios ya había puesto en mí y que yo había desperdiciado. Porque no me amaba a mí mismo, porque no me aceptaba como yo era. Me había regalado dones, carisma, me había regalado, como bien lo mencionaste, elocuencia. Yo era fácil de comunicar. Yo en el colegio, tercero, cuarto primaria, yo declamaba en el Día de la Madre ante 200, 300 mamás en el colegio donde yo estudié, y eso nunca para mí fue un problema. Y vencía rápido el poder hablar en público. Me gustaba eso. De hecho, en algún momento por mi adolescencia, juventud, pasó por mi mente ser colega tuyo y competidor tuyo. Me llamaba la atención la locución, era algo que a mí me apasionaba, escuchar las voces así, todas como las de mi querido Juan Pablo Mata, y decía yo, qué bonito es esto, cómo fluyen. Yo no me daba cuenta, no me había visto en el espejo, Juan Pablo, y es a través de la palabra de Dios como yo me doy cuenta que todo lo que yo tenía, talentos que el Señor me había regalado, yo los tenía enterrados. Y fue hasta que los empecé a multiplicar, bendito sea Dios, en la predicación, fue como yo empecé a notar que podía amarme a mí mismo y podía entonces amar al prójimo a través de un ministerio hermoso como el que el Señor me ha dado, que es la predicación. Qué belleza, Pepe, y no cabe duda de que lo que compartes es eso. Digamos, muchas veces valoramos tampoco lo que Dios nos ha otorgado y tenemos casos tan maravillosos, tu caso en particular. En la Sagrada Escritura tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Josué y tenemos varios casos de personajes que para el resto del mundo parecían prácticamente insignificantes, pero Dios ya tenía un propósito específico y ya había puesto una grandeza sobre cada uno de ellos. Y justo es lo que tú dices, muchas veces queremos ir a la ciudad contraria o considerar tomar el camino contrario al que Dios nos ha puesto. Y te desarrollas en el ámbito del talento humano. ¿Cómo surge esto? Y aprovecho también para hacerte la invitación porque pues estoy viendo acá que tenemos muchas hermanas de comunidades que son coordinadoras y que muchas veces me llaman, mire Juan, ando buscando a un predicador. No dudes que por supuesto de los contactos va el tuyo, pero es importante que nos compartas para que las comunidades también tengan la bendición de recibirte a ti y predicarles, y adicional nos cuentes cómo es este asunto del talento humano, porque sé que también hay muchos hermanos y hermanas que están en recursos humanos o tienen sus empresas, y será una bendición muy grande que seas tú quien empiece a darle esa vitalidad al talento humano. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, para comentarles, y pues todo esto es por la misericordia y por la gracia de Dios, ¿verdad, Juan Pablo? Yo soy ingeniero en sistemas de profesión primaria, ¿verdad? Ingeniero en sistemas, siempre me gustó mucho la computación y siempre fui un joven muy, como muy curioso, ¿verdad? Y eso me gustaron las mates toda la vida, me encantó la matemática y creo que eso fue algo que me adapté muy fácil a todo el tema de sistemas. Pero luego, en el caminar profesional, me fui desempeñando, a pesar de que era ingeniero de sistemas, me fui desempeñando en áreas comerciales que me permitieron poderme abrir la oportunidad de conocer ese ámbito. Yo siempre lo digo así con mis alumnos, porque doy clases en la universidad también. A mis alumnos les digo que soy de esos ingenieros en sistemas que están fuera de la caja, ¿verdad? Los ingenieros en sistemas solemos ser muy cuadrados a veces y vemos el mundo de una manera muy fija, ¿verdad? Y resulta que se me abre la posibilidad para ventas, para mercadeo, el trato con las personas. A mí me gustaba mucho desarrollarme en interacción interpersonal, y eso me lleva, Juan Pablo, entonces a convertirme en coach, a convertirme en capacitador, en capacitar a muchas personas en diferentes experiencias laborales que tuve, y la capacitación me llevó entonces a ser consultor empresarial, ¿verdad? Cuando yo voy a las empresas, me recuerdo muy bien a una empresa que llegué, me dice, mire, todo muy bien, la propuesta que usted nos está presentando para la capacitación de nuestro personal sobre el tema del liderazgo, me recuerdo yo, el liderazgo situacional, pero solo sáqueme de una duda, me dijo la gerente de recursos humanos en ese momento. No entiendo por qué un ingeniero en sistemas me tiene que venir a mí a capacitar en temas de liderazgo. Y se me cayó el proyecto ahí, amigos y amigas. No pude empezar
porque no pude justificar esto, ¿verdad? Esto me llevó, Juan Pablo, entonces a que dije, bueno, tengo que encontrar una oportunidad académica o profesional de poder respaldar y certificar todo el conocimiento que yo tenía. Es así como entonces se me abre la posibilidad de empezar una maestría en Administración de Recursos Humanos, y entonces fue allí cuando tomo la maestría de Recursos Humanos y se me abre todo el abanico de oportunidades, ¿no, Juan Pablo? Porque una vez yo ya con el máster incluido, ya graduado del máster, comienzo a respaldar mejor todo lo que yo ya conocía y todo lo que yo ya traía, que el Señor me había otorgado. Entonces, hoy por hoy, soy coach certificado internacionalmente también. Entonces eso me va ayudando a irme respaldando. Pero esto ya es por el amor a la academia, ¿verdad, Juan Pablo? Estoy en una maestría de gestión de proyectos ágiles y estoy allí tratando de leer y de mantenerme siempre actualizado. Y pues eso me ha llevado a desarrollarme profesionalmente, a asesorar a muchas empresas. Bendito sea Dios, he podido desarrollar a pequeñas, medianas y grandes empresas guatemaltecas, empresas transnacionales con las que estoy trabajando actualmente. Y pues he ido capacitando solo en este año. Estaba haciendo cuentas hace poco, de enero para la fecha, llevo a más de 1,400 personas capacitadas en diferentes empresas y en diferentes temas, ¿verdad? Muchas asociaciones, cámaras y agremiados, ¿verdad? En Guatemala, pues también me invitan para ser ponente y facilitador. Y pues es esto un poco de lo que el Señor, yo le he podido retribuir a Él por todo el bien que me ha hecho, dice el siervo en la Biblia, ¿verdad? Y es lo que pongo yo a disposición, porque si Dios me lo dio, yo lo pongo para el servicio a Él también. Y entonces justamente el sábado yo estaba en la parroquia de Santa Ana, en la zona 5, y formando a un grupo de servidores de ahí de la parroquia, y se lo compartía yo al padre Jari, que es el párroco allí. Yo le decía al padre Jari que todo lo que yo he aprendido y todo lo que he obtenido sería una pena, ¿verdad, Juan Pablo?, no ponerlo a disposición de nuestra Santa Iglesia Católica, para podernos desarrollar y para podernos comprender que somos seres humanos y que también somos parte de la Iglesia. Y si el Señor nos ha dado ese don y nos ha dado ese carisma, es también para ponerlo a disposición de los demás. Así que lo he trabajado profesionalmente, es a lo que me dedico, ¿verdad? También me encanta dar cátedras, soy docente universitario, como te compartía, me disfruto mucho eso, compartir conocimiento y enriquecer conocimiento también en las demás personas. Así que esa es mi pasión, eso es lo que me encanta hacer, pero sobre todo mi anhelo y ahora lo que más me deleita y disfruto, queridos hermanos y amigos, es predicar al Señor, porque hay tanto para poder enriquecer corazones, Juan. Pepe, ¿y a dónde se pueden contactar contigo para alguna capacitación o alguna llamada de prédica? Claro que sí, muchas gracias, Juan Pablo, por el espacio. Sí, se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, como en Instagram, en Twitter también. Yo aparezco como Pepe Vázquez. Me van a encontrar ahí en una foto fondo blanco con un saco azul, porque pues Pepe Vázquez hay muchos, ¿verdad? Somos muy comunes. Entonces, ahí me encuentran en saco azul, ahí fondo blanco. Y si no, pues también me pueden contactar a través de correo electrónico. Mi correo electrónico, que es josea.vázquez, c de casa después, @gmail.com. Y si no, pues también a mi WhatsApp o a mi teléfono, ¿verdad, Juan Pablo? El 5923-9881. Ahí estoy a la orden y a la disposición en lo que podamos servirles y ayudarles, con mucho gusto. Amén, Pepe. Y veo en ti, bueno, no solamente con lo que nos compartes, sino tengo la percepción, tengo la bendición de conocerte, que tienes muchas cualidades, muchas virtudes, muchas capacidades que pues, muchos de nosotros no tenemos. Y me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿cómo manejas tu autocrítica? Porque pues con todo lo que haces, me imagino que hay mucha exigencia de parte tuya o tal vez no. Y por eso te lo pregunto, porque sé que del otro lado también hay muchos hermanos y hermanas que son muy severos con la autocrítica y se exigen y se exigen y se siguen exigiendo. Yo me veo, Juanpa, y me voy a permitir responderte esa palabra, o esa pregunta, perdón, con esta palabra. San Mateo, en el capítulo 22 y versículo 37, ¿sí? San Mateo 22, 37, yo les leo la versión latinoamericana, dice así en la Biblia, Juanpa. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el gran mandamiento, el primero. Pero dice el versículo 39, pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es como yo lo hago, Juan Pablo. Cuando yo pongo todo a disposición del Señor, cuando todo lo hago por amor a Dios y cuando realmente quiero hacer todo para agradar a Dios, tengo que hacerme la autocrítica de saber que lo primero es que me tengo que amar yo, lo que mencionábamos al principio. Y amarme yo significa, decía San Agustín, es necesario vaciarte de lo que te sobra para llenarte de lo que te hace falta. Una frase hermosa de mi santo favorito, San Agustín. Y eso me ha llevado, Juan Pablo, a vaciarme de mi tristeza, vaciarme de mi menosprecio o automenosprecio, vaciarme de mi ignorancia, vaciarme de mi orgullo, vaciarme de mi soberbia, para entonces empezarme a llenar de todo lo que Dios a través del Espíritu Santo ha tenido preparado para mí desde siempre. El Señor me ha permitido a través del Espíritu Santo, como a todos nosotros, sus hijos, nos llena de sabiduría, nos llena de entendimiento, nos llena de ciencia, nos llena de consejo, nos llena de piedad, nos llena de santo temor de Dios, nos llena de dones del Espíritu Santo. Y entonces, si ya recibimos eso, Juan Pablo, ya tenemos la oportunidad entonces de podernos amar a nosotros mismos. En la medida, y yo lo hago así, mi autocrítica la hago siempre así. Señor, todo cuanto yo haga, que lo haga solo para ti. Y eso automáticamente, ¿he recibido muchos no? Sí, he recibido muchos. ¿He recibido desprecios? Sí, he recibido desprecios. En algún momento se aparece así como en las caricaturas, ¿verdad? Se te aparece la conciencia buena y la conciencia mala. Y la conciencia mala a veces me dice, sí, tienen razón, mira, vos no servís, vos no sé cuánto, vos no sos el indicado, vos no sé qué. Y automáticamente viene el Espíritu Santo, la conciencia buena, y me dice, tranquilo, estoy yo aquí contigo, yo te ayudo. Y cuando a veces de verdad hemos de reconocer algún límite intelectual, un límite personal, Juan Pablo, siempre tenemos la bendición de aprender. Esa ha sido mi experiencia, tanto como predicador como profesional, el poder aprender. Y si yo me doy la oportunidad de aprender, me enriquezco más. Y si me enriquezco más por dentro, tomo más valor de mí, Juan Pablo. Y si me doy más valor a mí mismo, me estoy amando a mí mismo. Lo demás ya viene con el prójimo. Y lo demás, Dios también lo ve con ojos de misericordia y con amor. Amén. Hace algunos años, que en paz descanse, recuerdo que pedí una cita con el padre Pedraz, que era el padre que estaba en la Iglesia Virgen del Camino. Y entonces recuerdo que la secretaria me dijo, pero mire, él siempre dice que tiene un carácter muy fuerte. Dije yo, Padre Santo, saber qué me va a pasar primero que me agenden, y cuando me agenden, a ver qué me va a decir. Y entonces me recibió, y el padre Pedraz lo primero que me dijo es, yo tengo un carácter muy fuerte. Y empecé yo a platicar con él y lo empecé a conocer, me empezó a instruir y empecé a tener una bonita relación, y me di cuenta que efectivamente tenía un carácter muy fuerte. Era el hombre más pasivo, muy platicador, muy político, me encantaba, muy culto, casi 94 años, falleció de casi 95 años. Y entendí a qué se refería con carácter fuerte. El carácter fuerte es aquella persona que tiene un carácter que puede controlar su carácter. No es aquella persona que grita y tira las cosas, no, es alguien que puede controlar su carácter. Y es que precisamente te compartía esto porque muchas veces va relacionado el yo no quererme con no poder controlar mi carácter, pero qué mejor que tú eres experto en la materia. Gabriel Jesús dice, por favor, ayúdenme porque no sé cómo deshacerme del mal humor. Es justo un comentario que tengo acá, y qué mejor que tú nos puedas compartir qué camino podría tomar nuestro hermano Gabriel Jesús Morales. Hermano Gabriel de Jesús, me voy a permitir darte este consejo. Si el mal carácter es algo que no puedes gobernar, es porque seguramente hubo algo en tu vida que disparó la decisión de tener un mal carácter. Pudo haber sido una mala experiencia personal, pudo haber sido un legado familiar, ¿sí? Mal enfocado. Pudo haber sido también un sufrimiento, pudo haber sido un desprecio, ¿sí? Y yo lo que te invito es a que
empiezas a revisar un poco desde dónde Gabriel de Jesús viene con un mal carácter. ¿Desde dónde comienza esto? Porque estoy seguro, Gabriel, que Dios cuando te hizo perfecto, como a todos nosotros. Y perfecto quiere decir que te hizo feliz. Naciste feliz. Naciste para ser feliz. Es tu propósito, como el de todos nosotros los hijos de Dios, ser felices. Y en algún momento de nuestra vida, por una circunstancia, por una decisión, por una influencia, un factor que influyó interno o externo, de repente, Gabriel, disparó esto. Y yo te invito a que de la manera más honesta, más sincera, más madura, tú te revises en dónde comenzó la decisión de tener un mal carácter. Porque, ¿sabes? El mal carácter no es una personalidad. El mal carácter no es un temperamento. El mal carácter es un aprendizaje, es una decisión que nosotros tomamos en nuestra vida. Y por eso es que Jesús siempre nos invita, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros revisamos en el Evangelio de San Mateo o en el Evangelio de San Marcos, están allí dos discípulos, imagínate, dos discípulos del Señor, los famosos hijos del trueno, se le conoce, ¿verdad? En la palabra, ¿sí? ¿Te recuerdas, Gabriel, quiénes eran los hijos del trueno? Era Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Y se le llamaban los hijos del trueno. Jesús así los llama porque tenían mal carácter, ¿sí? Y Jesús los llama siempre a obedecer, a ser humildes, a detenerse. Te invito a que leas la palabra y lo vas a encontrar allí. A detenerse y sobre todo a ponerse siempre abajo. Esa invitación de Jesús, Gabriel, es para todos nosotros que tenemos mal carácter. Te entiendo. Una de las cosas que el Señor obró en conversión para mi vida fue precisamente mi mal genio, porque yo era violento. A mí me gustaba, me disfrutaba el mal carácter, pero me empecé a encontrar, cada vez más me empecé a encontrar con el detonante. Y el detonante fue el abandono de mi papá en mi hogar. Y claro, tuve una bendición tan grande de haber pedido perdón, de reconciliarme con mi viejo después de muchos años y tener una relación hermosa con él que nos duró hasta sus últimos días. Y tuve el privilegio de poder disfrutarme a mi papá de una manera diferente. Entonces, la invitación, Gabriel, que yo te hago es, revísate qué es lo que te detona el mal carácter, porque los demás no tienen la culpa de lo que a ti te está afectando por dentro. Perdónate, sánate, libérate de eso que te detona el mal carácter y sobre todo recuérdalo siempre. Dios te hizo para ser feliz siempre. Amén. Y probablemente tu respuesta a mi siguiente petición ya haya estado intrínseca en las respuestas anteriores, pero muchas veces como seres humanos, especialmente cuando estamos pasando por alguna dificultad, necesitamos que con claridad y con mucha dirección, con mucha objetividad, nos lo digan. Y me encantaría que pudieras compartirle algunas palabras para aquellos hermanos y hermanas, ya sean adultos, sean personas de la tercera edad o jovencitos que nos están viendo y escuchando, que se han visto recientemente en el espejo y no les gusta lo que hay, detestan lo que hay frente a ese espejo, por el peso, por la calvicie, por el color de la piel, por lo poco, mucho que han logrado. ¿Qué les podrías compartir a esos hermanos que están sufriendo porque no aceptan lo que ven frente al espejo? Puedo compartirles, Juan Pablo, y a todos ustedes, amigos, si en algún momento están en ese momento como el que Juan Pablo nos acaba de proponer. Si eres tú, hermano, si eres tu hermana, la que en algún momento estás en un momento, insisto con esta palabra, en un momento de insatisfacción. Y no sé qué tan pequeño o qué tan prolongado ha sido tu momento. No importa el tamaño de tu momento. Lo importante es que tú recuerdes, querida hermana, querido hermano, que Dios te ama y que te ha amado desde antes que tú nacieras, dice el profeta Jeremías en el capítulo 1, y que te ha destinado a cosas grandes. Jeremías más adelante en el capítulo 29 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de desgracia y un porvenir lleno de esperanza. ¿Qué nos quiere decir la palabra a través del profeta Jeremías? Que dicho sea de paso, el profeta más depresivo que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? O sea, mira, lo dijo con propiedad Jeremías. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque muchos de nosotros a veces entramos en esos momentos pequeños o prolongados en que no nos aceptamos,
en que no queremos aceptar nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra vida como tal. Si ese es tu caso, querida hermana y hermano, Dios te dice, yo te amo. Y el amor de Dios es lo que más puede llenarte todo tu corazón. ¿Sí? San Agustín también decía, ama y haz lo que quieras. ¿Qué nos quiso decir San Agustín con esa frase? Amar implica darle lugar a Dios en tu vida. Que tú aceptes que te ha hecho perfecta, te ha hecho perfecto, y que todo lo que tienes, o lo que ya no tienes de repente, ¿sí? Ya no tienes la juventud, como decía Juan Pablo, a veces ya vamos perdiendo cabello a través del tiempo, o de repente se te fue una relación sentimental, se te fue un ser querido, no, hemos pasado muchos por eso, se te fue a veces una oportunidad de oro que hoy por hoy has de decir, ¿por qué no tomé la decisión? ¿Sabes? No te lamentes de lo que no tienes. Disfruta de lo que tienes en tu vida. Y en tu vida tienes a Dios. Y entonces cuando tú le vas dando más lugar a Dios en tu corazón, vas encontrando luz en tu vida y la luz te va a permitir ver todo lo perfecto que tienes. ¿Sí? No nos dejemos llevar por las tendencias humanas. No nos dejemos llevar por las tendencias del mundo que hoy están tan baratas que hasta gratis son. Dejémonos llevar por la tendencia del amor de Dios, que siempre te dice, yo te amo y sé muy bien los planes que tengo para ti. Muchas gracias. Irene, allá de la comunidad de Zona 6 de San Juan Obispo, me pide tu número 5923-9881, 5923-9881. Ojalá que pues tenga la bendición de tenerte pronto por ahí, una bella Ahí comunidad de damas. sería de bendición para mí. Me encantaría que pudiéramos terminar, ya se nos ha ido el tiempo, pidiendo precisamente por esos corazoncitos, angelitos y angelitas de todas las edades que nos están viendo, que justo era lo que yo te compartía, que hay mucho desamor, hay mucho autodesprecio, dejaron de confiar en sí mismo, dejaron de apreciarse desde hace mucho tiempo, ven algo que no aman frente al espejo, y sé que son corazones que están golpeaditos, corazones que han sido lastimados, pero como testimonio propio puedo decirte que Dios todo lo hace de nuevo. Tú también, estoy seguro, con lo que nos has compartido, has experimentado esa bendición, y que puedas orar por ellos para que primero puedan aceptar la voluntad de Dios, tengan la paciencia suficiente y que poco a poco vayan abriendo esos ojitos de amor para ellos mismos y puedan irse aceptando, y con la aceptación pueda surgir o resurgir ese amor propio. Claro que sí, Juanpa. Y quiero cerrar rápidamente. El sábado sentí un dolor en mi corazón, ¿saben? Porque iba muy temprano a la zona 6 para una actividad que el Señor me mandó a llamar por allá muy temprano. Y cuando paso por el puente del incienso, veo un montón de ambulancias. Un evento lamentable, como tantos que existen en Guatemala, ¿verdad? Un jovencito que creo yo que no tenía más de 22 años. Lamentablemente tomó la decisión de despreciar la vida, ¿verdad? Vi algunas publicaciones que me dolieron más todavía después. Y sabes, de esas contradicciones, pero que el Señor te habla constantemente, querida hermana y hermano. Cuando yo pasé por allí, por el puente del incienso, existen 3 diferentes vallas que contienen la cita favorita personal de la Sagrada Escritura. Y es Isaías 41:10. Y te la quiero leer para poder apoyar esto que Juan Pablo nos ha pedido hoy. Porque dice la palabra, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Palabra de Dios. Amén. Es que eso, queridos hermanos, es lo que tenemos que recordar siempre. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. 365 veces en la palabra de Dios existe la palabra no temas. ¿Sí? Y es diciéndonos Dios una para cada día del año, diciéndonos, no te preocupes, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Y Él va a estar siempre sosteniéndote, ayudándote y disponible para ti, querida hermana y hermano, aún en los momentos difíciles, recuérdalo siempre, aún en los desiertos, Dios ha estado con su pueblo. Amén. Muchas gracias, Pepito. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por hacer el tiempo. Mi aprecio, mi respeto para ti.
y esperamos estar pronto. Tenemos un cafecito ahí pendiente, pero estoy seguro que este mensaje ha llegado a muchos corazones y parte de la planeación de este tema fue ese evento desafortunado. Hay muchos jóvenes que están padeciendo de fuertes depresiones y no solamente jóvenes, personas adultas que no logran encontrar el camino y han desvalorizado el sentido de la vida. Esperamos, acérquense a sus parroquias, hablen con algún amigo, pueden buscarnos ahí, apostoladohechos.org. Es importante platicar con alguien. Dios te bendiga, un abrazo a tu bella familia, el Señor quede contigo y a todos nuestros hermanos. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes a las 19 horas acá por Emaús Radio. Buen provecho, gracias Pepito, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hemos llegado al final de Hechos, no palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.